Minamoto no Yoritomo. Minamoto no Yoritomo fue el hombre que cambió el destino de Japón para siempre. Antes de él, el poder real estaba en manos de la corte imperial, de nobles que jamás habían sostenido una espada. Yoritomo fue el primero en demostrar que los guerreros podían gobernar, y lo hizo con una frialdad calculadora que pocos en la historia han igualado. Fundó el shogunato Kamakura en 1192, estableciendo un gobierno militar paralelo al emperador, y desde entonces Japón nunca volvió a ser el mismo. Sin embargo, el hombre que conquistó un país no pudo conquistar a la muerte, y su final llegó de una manera que todavía genera debate entre los historiadores. En febrero de 1199, Yoritomo cayó de su caballo durante una ceremonia de inauguración de un puente en la provincia de Sagami. Tenía 52 años y estaba en la cima de su poder. Lo que parecía un accidente menor se convirtió en el principio de su fin. Las lesiones que sufrió en la caída lo dejaron debilitado y nunca se recuperó. Murió pocas semanas después, aunque las causas exactas permanecen poco claras incluso hoy. Algunos registros de la época mencionan que perdió el conocimiento en repetidas ocasiones tras el accidente, lo que sugiere un traumatismo severo en la cabeza. Pero como ocurre con todo hombre poderoso, las versiones más oscuras siempre encuentran su camino. Una de las teorías más persistentes afirma que Yoritomo fue víctima de una maldición. Años antes, había ordenado ejecutar a su propio hermano menor, Minamoto no Yoshitsune, uno de los guerreros más brillantes de su tiempo. Según la leyenda, el fantasma de Yoshitsune se le apareció aquella tarde frente al lago Inokashira, y Yoritomo, aterrorizado por la visión, perdió el control de su montura y cayó al suelo. Si la historia es real o producto de la imaginación popular, nadie puede saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que un hombre capaz de unificar clanes rivales bajo su mando, de construir un sistema de gobierno que duraría siglos, murió a causa de una caída de caballo. O al menos eso es lo que la historia oficial quiere que creamos. Su muerte dejó un vacío enorme. El shogunato que había construido con tanto esfuerzo quedó en manos de su viuda, Hojo Masako, una mujer que demostraría ser tan implacable como su marido. Minamoto no Yoriie. Yoriie heredó el título de shogun a los 17 años, pero heredar el título no significaba heredar el poder. Desde el primer día, su gobierno estuvo controlado por el clan Hojo, encabezado por su propio abuelo materno, Hojo Tokimasa. Yoriie era joven, impulsivo y profundamente consciente de que era un prisionero en su propio trono. Intentó gobernar de manera independiente en varias ocasiones, pero cada vez que lo hacía, encontraba el mismo muro. Los Hojo eran más fuertes, más astutos, y no tenían ninguna intención de ceder el control real. En 1203, después de caer gravemente enfermo, Yoriie fue despojado de su título. Los Hojo aprovecharon su debilidad física para forzar su renuncia y enviarlo a un monasterio en Izu, la misma región donde años atrás su padre había comenzado su ascenso al poder. En el monasterio, Yoriie vivió confinado, sin acceso al mundo exterior, vigilado en todo momento. Tenía apenas 18 años. Un año después, en 1204, Yoriie fue asesinado dentro del monasterio. Las crónicas de la época describen su muerte de manera deliberadamente vaga, pero los detalles que sobrevivieron pintan una imagen brutal. Según el relato más aceptado, fue estrangulado por hombres enviados por el clan Hojo. Otras versiones afirman que fue apuñalado mientras intentaba resistirse. Lo que todas las versiones tienen en común es esto: Yoriie no murió de enfermedad ni de vejez. Fue eliminado porque seguía siendo un símbolo, una amenaza potencial para quienes realmente gobernaban Japón desde las sombras. Tenía 19 años cuando murió. Había sido shogun por menos de 2 y durante ese tiempo nunca tuvo control real sobre nada. Su historia es la de un hombre atrapado entre el nombre que llevaba y el poder que ese nombre ya no garantizaba. Los Hojo habían aprendido una lección que aplicarían por generaciones. No basta con controlar el gobierno, hay que eliminar cualquier figura que pueda convertirse en un punto de reunión para la oposición. Yoriie fue la primera víctima de esa lógica, pero no sería la última. Minamoto no Sanetomo.
Sanetomo tenía 11 años cuando se convirtió en shogun. Era el hijo menor de Yoritomo, el hermano menor de Yorie, y como ambos, nunca tuvo poder real. Los Jojo controlaban cada decisión importante, cada nombramiento, cada política del shogunato. Sanetomo lo sabía y, a diferencia de su hermano, parecía haberlo aceptado. Canalizó su energía hacia la poesía, convirtiéndose en uno de los poetas más respetados de su época. Sus versos eran melancólicos, contemplativos, como si supiera desde joven que su vida tenía un límite que no dependía de él. En enero de 1219, Sanetomo acudió al santuario de Tsurugaoka Hachiman-gu en Kamakura para una ceremonia religiosa. Era una noche fría, y el shogun descendía los escalones del santuario después del ritual, cuando su sobrino, Kugio, salió de entre las sombras y lo decapitó con una espada. Kugio era hijo de Yorie, el hermano mayor de Sanetomo, el mismo que había sido asesinado años antes por orden de los Jojo. Las razones exactas del ataque siguen debatidas. Algunos historiadores argumentan que Kugio actuó por venganza personal. Otros sugieren que fue manipulado por facciones políticas que querían desestabilizar el shogunato. Lo que nadie discute es el resultado. Sanetomo murió a los 27 años, decapitado en los escalones de un templo en una noche de invierno. Su cabeza nunca fue recuperada. Kugio fue capturado esa misma noche y ejecutado pocas horas después, llevándose a la tumba cualquier secreto que pudiera revelar sobre quién estaba detrás del plan. Con Sanetomo murió el linaje de los Minamoto en el shogunato. El clan que había fundado el gobierno militar de Japón se extinguió en 3 generaciones, cada una más trágica que la anterior. Los Jojo tomaron el control total, gobernando como regentes bajo shogunes títeres que no tenían ningún vínculo con los fundadores. La poesía de Sanetomo sobrevivió. Él no. Ashikaga Takauji. Ashikaga Takauji fue una contradicción andante. Era brillante y errático, valiente y traicionero, un hombre capaz de las mayores lealtades y de las traiciones más calculadas. Comenzó su carrera sirviendo al shogunato Kamakura, pero en 1333 se cambió de bando y ayudó al emperador Go-Daigo a derrocarlo. Luego traicionó al mismo emperador y estableció su propio shogunato, el de Ashikaga, en 1338. Durante décadas gobernó un Japón fracturado, enfrentando rebeliones constantes, incluyendo las de su propio hermano, Tadayoshi, con quien tuvo una relación tan compleja que llegaron a enfrentarse militarmente. A diferencia de sus sucesores, Takauji no murió en combate, ni fue asesinado por un rival. Su final fue más lento y más doloroso. En sus últimos años, desarrolló lo que las crónicas japonesas describen como una enfermedad en la espalda, acompañada de llagas que no sanaban y una pérdida de peso progresiva. Los síntomas que describen los textos históricos son compatibles con lo que hoy podríamos identificar como un cáncer avanzado, aunque el diagnóstico exacto es imposible de confirmar. Murió en junio de 1558, a los 53 años, consumido por la enfermedad. No hubo una batalla final, no hubo un enemigo que lo venciera. El hombre que había doblado el destino de Japón a su voluntad durante décadas se apagó lentamente en su lecho. Takauji fue enterrado en Kioto, y el shogunato que fundó continuó durante más de 2 siglos después de su muerte, aunque nunca con la misma energía salvaje que él le imprimió en sus primeros años. Ashikaga Yoshiteru. De todos los shogunes que gobernaron Japón, Yoshiteru eligió la forma más extraordinaria de enfrentar su muerte. Era el 13º shogun del clan Ashikaga y gobernaba en una época en que el shogunato era más un título ceremonial que un poder real. Los señores de guerra regionales, los daimyo, hacían y deshacían alianzas sin consultar a nadie en Kioto. Yoshiteru lo sabía y durante años intentó recuperar algo de la autoridad que el cargo había perdido. En mayo de 1565, un grupo de soldados al servicio del clan Miyoshi rodeó el palacio de Yoshiteru en Kioto. Era evidente que no había escapatoria. Lo que hizo Yoshiteru a continuación quedó registrado en varias crónicas de la época y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la historia del Japón medieval.
el shogún tomó varias espadas, las mejores de su colección, y las clavó en el suelo de madera del palacio, con las hojas apuntando hacia arriba. Cuando los soldados entraron, Yoshiteru los enfrentó solo, usando las espadas del suelo como sustitutos cuando las que empuñaba se dañaban con el combate. Peleó hasta que ya no pudo más. Cuando cayó herido, los soldados lo remataron. Tenía 30 años. No eligió rendirse ni suplicar. Eligió pelear hasta el final con todo lo que tenía. Y esa decisión le costó la vida, pero le ganó un lugar permanente en la memoria histórica de Japón. Los japoneses lo llamaron Kengo Shogun, el Shogun espadachín, y su último combate solitario dentro de su propio palacio se convirtió en símbolo de algo que el shogunato de los Ashikaga ya había perdido hacía mucho, el orgullo de los guerreros. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu esperó toda su vida para llegar al poder. Había pasado años como rehén en su infancia, décadas sirviendo a señores más poderosos y sobrevivido la época más violenta de la historia japonesa. Cuando finalmente estableció el shogunato Tokugawa en 1603, tenía 60 años, una edad a la que la mayoría de sus contemporáneos ya habían muerto. Gobernó formalmente solo 2 años antes de ceder el título a su hijo Hidetada, pero siguió siendo el poder real detrás del gobierno hasta su muerte. En 1616, a los 73 años, Ieyasu enfermó durante el invierno. Las crónicas japonesas describen síntomas que incluyen dolores abdominales intensos, pérdida del apetito y debilitamiento progresivo. La causa más probable, según los análisis históricos modernos, es un cáncer gástrico o de páncreas, aunque también existe la teoría de que murió como consecuencia de haber comido lubina en salsa de miso preparado por él mismo, posiblemente contaminada. Murió en abril de 1616 en la ciudad de Sumpu. Fue el último de los 3 grandes unificadores de Japón, y fue el único que murió en su cama, a diferencia de Oda Nobunaga, asesinado por uno de sus propios generales, y Toyotomi Hideyoshi, consumido por la enfermedad antes de haber cumplido su sueño. Ieyasu había construido algo que los otros no pudieron, un sistema de gobierno tan sólido que sobrevivió más de 250 años sin una guerra civil importante. Murió viejo, en paz, rodeado de los suyos. Para un hombre de su época, ese final era casi un milagro. Tokugawa Iemitsu. Iemitsu fue el tercer shogun Tokugawa y el primero en nacer sabiendo que sería shogun. Eso lo marcó desde la infancia. Era inseguro, impulsivo y profundamente dependiente de las figuras de autoridad que lo rodeaban, especialmente de su nodriza Kasuga no Sogone, quien ejerció una influencia enorme sobre él durante toda su vida. Como gobernante, fue implacable. Cerró a Japón al mundo exterior con la política de Sakoku, persiguió a los cristianos con una brutalidad sistemática y consolidó el poder del shogunato de manera definitiva. En 1651, Iemitsu cayó gravemente enfermo. Los síntomas que describen las crónicas son vagos, pero mencionan fiebre persistente, debilidad extrema y deterioro físico acelerado. Murió en abril de ese año, a los 47 años. La causa oficial fue una enfermedad no especificada, probablemente algún tipo de infección severa o fallo orgánico. No hubo enemigos ni complots, y Iemitsu murió de enfermedad en un Japón que él mismo había sellado del mundo exterior. Lo que hizo su muerte particularmente significativa fue lo que ocurrió después. Varios de sus sirvientes más leales eligieron seguirlo en la muerte mediante yunshi, el suicidio ritual de seguir al Señor. Esta práctica fue prohibida formalmente poco después, en parte por las dimensiones que tomó tras la muerte de Iemitsu. Fue uno de los últimos grandes episodios de yunshi en la historia japonesa, y marcó el fin de una era en la que la lealtad absoluta al Señor se expresaba incluso más allá de la muerte.
Tokugawa Yoshinobu. Yoshinobu fue el último shogun de la historia de Japón y su historia es diferente a la de todos los demás porque él no murió en el cargo. Gobernó durante apenas un año antes de que el mundo que conocía colapsara a su alrededor. La restauración Meiji de 1868 devolvió el poder formal al emperador y abolió el shogunato que los Tokugawa habían mantenido durante más de 2 siglos. Yoshinobu entendió que resistir era inútil y tomó la decisión de retirarse sin luchar, una elección que muchos de sus seguidores consideraron una traición y que otros vieron como el acto más inteligente de su vida. Después de la restauración, Yoshinobu vivió en un retiro voluntario durante décadas, dedicándose a la fotografía, la pintura y la caza. El gobierno Meiji lo vigiló de cerca durante años, pero nunca lo procesó ni lo ejecutó. Con el tiempo, fue rehabilitado políticamente y recibió el título de príncipe en 1902. Murió el 22 de noviembre de 1913 a los 77 años, de causas naturales. Vivió lo suficiente para ver el Japón feudal que conocía transformarse en una potencia industrial moderna. Fue el único shogun en la historia que sobrevivió al fin del sistema que representaba, y también el único que murió de vejez en una época completamente diferente a aquella en que gobernó. Su longevidad fue, en cierta forma, el último acto de una vida definida por la adaptación y la supervivencia. Ashikaga Yoshihide. Yoshihide tuvo el shogunato más breve de la historia. Gobernó durante apenas unos meses en 1568 y en todo ese tiempo nunca llegó a entrar oficialmente a Kioto. Fue designado shogun por el clan Miyoshi, los mismos que años antes habían asesinado a Yoshiteru, su predecesor. Era una figura conveniente, alguien con el apellido correcto que podía darle legitimidad a quienes realmente manejaban el poder. Pero antes de que pudiera consolidar absolutamente nada, Oda Nobunaga marchó sobre Kioto con un ejército que nadie podía detener. Yoshihide huyó sin presentar batalla. No tuvo tiempo de hacer mucho más. Murió ese mismo año de una epidemia, probablemente de fiebre tifoidea o alguna enfermedad infecciosa similar que circulaba en la región en ese momento. Tenía alrededor de 30 años. Su shogunato fue tan breve y tan irrelevante en términos de poder real que algunos historiadores debaten si debe contarse formalmente como shogun. La historia lo recuerda principalmente como una nota al pie, el hombre que tuvo el título por menos tiempo que cualquier otro, que nunca gobernó de verdad y que murió de enfermedad antes de que alguien tuviera que tomarse la molestia de eliminarlo políticamente. Tokugawa Ieyasu. Ieyasu fue shogun durante uno de los momentos más turbulentos de la historia japonesa, los años en que los barcos del comodoro Matthew Perry llegaron a las costas de Japón y forzaron la apertura del país al comercio exterior. Era un periodo que exigía un líder fuerte y decisivo. Ieyasu no era ninguna de las dos cosas. Había sufrido problemas de salud severos desde la infancia, incluyendo lo que los historiadores modernos identifican como parálisis cerebral o algún tipo de daño neurológico. Tenía dificultades para caminar, hablaba con problemas y era dependiente de los funcionarios que lo rodeaban para prácticamente cualquier decisión de gobierno. Muchos de quienes lo conocieron en vida dejaron registros que describen a un hombre con capacidades cognitivas limitadas, aunque otros historiadores argumentan que esa imagen fue exagerada por sus rivales políticos. Murió en agosto de 1858, a los 33 años, de una enfermedad que las crónicas describen como beriberi, una deficiencia severa de vitamina B1, que en casos graves daña el corazón y el sistema nervioso. Algunos historiadores han sugerido que su dieta, basada casi exclusivamente en arroz blanco pulido según la costumbre de la nobleza de la época, pudo haber contribuido directamente a su deterioro. Murió sin haber tomado ninguna de las decisiones cruciales que su época demandaba, dejando un vacío que aceleraría el colapso del shogunato Tokugawa una década después. Y si quieres más contenido así, suscríbete.